a los precios, porque mañana, además del cierre de listas, de alianzas, que hablábamos hace minutos, vamos a conocer finalmente el dato de inflación. Vamos a hablar de esto con Pablo Fernández Blanco, que está en la redacción de La Nación. Pablo, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Eleonora? ¿Cómo estás, Paulino? Un abrazo. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué tenemos que esperar para mañana? Se habla del 9, se habla debajo del 9. El gobierno está expectante con respecto a esto, como si cambiasen algo, ¿no? Definitivamente en el bolsillo de los argentinos. Pero ¿qué datos tenés vos? Mira, en realidad la expectativa del gobierno es que esté naturalmente por debajo del 9. Recordemos que el último número de inflación fue de 8,7%, fue el número de abril, ahora estamos esperando el número de mayo. Más allá, esto lo digo y la verdad es que no me canso de repetirlo, imagínate que de 8,8, que es un poquitito más arriba, o 8,6. No nos cambia realmente la vida un poquitito más o un poquitito menos de inflación. Y la verdad es que si me preguntan a mí, no tengo ningún motivo para esperar un número sustancialmente más bajo de inflación el mes pasado, porque no es que se han aplicado medidas muy pero muy fuertes para combatir la suba de precios. Con lo cual, la expectativa, si da una décima por debajo de la valoración del mes anterior, Eleonora, el gobierno, bueno, va a decir, empezamos a ganarle la pelea a la inflación, cosa que para mí sería algo completamente desubicado, delirante. Y si da un poquito más arriba, se seguirán buscando culpables. Ahora, lo que a mí me gustaría transmitirle a la gente en este momento es que de ninguna manera el gobierno tiene una iniciativa, un plan, ni siquiera la capacidad política para hacer las cosas que hay que hacer para bajar la inflación. Incluso te lo dicen dentro del propio Ministerio de Economía. Es más, este propio equipo económico, con un gobierno recién comenzado, haría cosas distintas con respecto a las que está haciendo ahora. Bueno, como que no tiene plafón, no tiene contención, digamos. ¿Y qué vas a hacer? No, tenés todo tan desbarajustado, Paulino, que no es que podés arreglar todo, resetear todo lo que hay que resetear con un apoyo político tan pero tan bajo como el que tiene un gobierno que ha sido castigado, que los números en los sondeos no le va bien, que viene de perder una elección anterior por otra parte y al que le quedan apenas unos meses en el poder. Claro. Ahora, Pablo, también te quería preguntar recién decía Paulino, bueno, hoy finalmente el Central compró 75 millones de dólares, a diferencia de las ventas de fechas anteriores, pero al mismo tiempo enseguida uno piensa en el freno a las importaciones. ¿No hay empresa con la que hables que no te diga estamos con serios problemas de importaciones, no nos autorizan las IRAs? ¿Qué noticias tenés con respecto a esto? La información, la novedad, y esto es un poco de información y otro poco es una evidencia, esto va a seguir recrudeciendo. Eleonora, vos recién dijiste algo interesante y es, a medida que nos acerquemos a las PASO va a profundizarse la crisis del dólar. Sí, hasta cierto punto. Pero depende cuál sea el resultado de la PASO. Atención, es muy difícil para mí hablar de esto ahora porque ni siquiera sabemos quiénes van a ser los candidatos. Por ejemplo, el candidato a presidente por parte del Frente de Todos. Ahora, de acuerdo a cómo salga la elección, puede pasar una cosa u otra cosa con el dólar. Por ejemplo, está claro que Milei quiere una dolarización, por ejemplo. Si le va muy bien a Javier Milei, bueno, la gente va a tender a dolarizarse, de la misma manera que quizás si termina imponiéndose, estoy inventando ahora porque, insisto, no tenemos los nombres, ¿no? Pero ponerle un Guado de Pedro o un enfoque que se supone que es un poco más de izquierda. Ahora, si gana una opción, qué sé yo, la centroderecha del kirchnerismo, del peronismo, como Massa, si es que se presentara, o un candidato como Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, incluso podría ser hasta positivo desde el punto de vista cambiario. Sí, es un juego de expectativas, además, ¿no es cierto? Cambiario, estoy hablando cambiario, sí, que nadie me malinterprete. Sí, pero es un juego de expectativas. La nafta aparentemente aumentaría el jueves, 4,5% promedio. Con esto algunos impuestos también suben, las multas de la policía caminera en Córdoba, por ejemplo, que están atadas al precio, al precio de la nafta. Están perdiendo, la policía caminera está perdiendo con el precio de la nafta. Sí, pagando por detrás de la inflación, es cierto. Pero a ver, aumentó el gas envasado en garrafa, las 10 kilos ya está hoy puesta en domicilio arriba de los 3.000 pesos en buena parte de la geografía argentina. Recordando que hay provincias que no tienen red troncal de gas y que es un insumo clave en medio de la ola polar para calefaccionarse y al mismo tiempo cocinar también, digamos, ¿no? La pregunta del millón es, ¿seguís viendo esa dinámica de retroalimentación de precios y de alzas constante que teníamos en el mes de mayo y en el comienzo de este mes?
Totalmente, es más, creo que va a empeorar. El gobierno hizo algo importante hace algunas semanas en la pelea contra la inflación, que es subir la tasa de interés. Para mi gusto se quedó a mitad de camino, entiendo que la tasa de interés está muy alta, pero es una de las pocas herramientas realmente potentes que tenés para hacer política económica en este contexto, ¿no? O para combatir la inflación. Por lo demás, Paulino, no hay nada que se esté haciendo. A ver, ¿qué tenés que hacer vos para empezar a contener la inflación? Primero que nada, tenés que hacer una serie de cosas y además sostenerlas en el tiempo y convencer a la sociedad de que eso que estás haciendo, que resulta antipático, bueno, te lo tenés que bancar hasta que estemos un poquitito mejor. Esto, básicamente dicho de manera muy esquemática, es reducir el gasto del Estado para que el Banco Central deje de emitir billetes para financiar al Estado. Es tan sencillo como esto. ¿Ocurrió esto? La verdad es que no ocurrió o no ocurrió en gran medida. ¿Va a ocurrir esto de acá hasta las elecciones? No, mucho menos, porque vos sabés muy bien que en año electoral, por un lado se atrasa el tipo de cambio y por otro lado se aumenta el gasto público. Sí, de hecho te diría que de lo que se jacta Secretaría de Comercio es que están multando y tanto a las empresas que por eso están pudiendo contener un poco el alza de precios, sobre todo en alimentos y bebidas. Ayer hubo 4 empresas multadas por más de 160 millones de pesos. Sí, ¿no? como Pero si ese vos fuese el pensás, camino. Paulino, Como si ese fuese el camino, ¿no? Paulino, Leonardo, ¿ustedes piensan que por multas a 4 empresas van a contener la inflación en un país? Claro que no, claro que no. Un gasto de energía innecesario. Muy bien. Bueno, tengo novedades muy importantes respecto a la visita de Ursula von der Leyen, que ha estado con Alberto Fernández al mediodía, la titular de la Unión